para hablar de este tema tengo en la línea telefónica a Juan Carlos Romero Hicks, el presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República. Senador, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Don Francisco, buenas noches, a la orden. Pues muchas incógnitas en torno al acuerdo o no acuerdo o cómo se llegó a desactivar el conflicto de la CENTE en Chiapas. Sí, hay muchas dudas de cuáles fueron los arreglos. Estamos frente a un gobierno que tiene una serie de opacidades y contradicciones que clarificar. Temas que se deben de atender en un lugar se atienden en la Secretaría de Gobernación, que es en otro lugar, y cuando los propios involucrados aparentemente hacen declaraciones que les dieron algunas prebendas que habría que clarificar. Por eso el anterior subsecretario Miranda, hoy secretario Miranda de Cedesol, debe de hacer junto con el secretario Osorio Chong públicas las minutas de los acuerdos que se tuvieron. La prueba es muy sencilla. Hay que ver si pasa la prueba de los principios y el de la legalidad. De no ser así, estamos frente a una flagrante violación a una reforma constitucional y a leyes secundarias que construimos en el ámbito del Congreso de la Unión, y esto sería muy delicado. Nosotros creemos que tanto la Secretaría de Gobernación y eventualmente la Secretaría de Educación Pública deben de dar explicaciones. Estamos frente a una presunción, evidentemente que los hechos son los que tienen que comprobar. Ustedes están haciendo la solicitud, la exigencia, valga el término, de que se dé claridad, se dé transparencia en torno a estos acuerdos. ¿Qué sigue? El Congreso de la Unión tiene atribuciones de control y seguimiento en materia de la aplicación de la legalidad de la normatividad vigente, y eso es lo que haremos tanto con la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Gobernación y eventualmente la Secretaría de Hacienda, y tendríamos que ver si esto alcanza a la propia autoridad del gobierno del estado de Chiapas. Estamos frente a situaciones completamente irregulares. El lunes 22 de agosto, hace prácticamente un mes, se reinició el ciclo escolar, y en algunos sitios de Oaxaca y de Chiapas principalmente, algunos docentes no habían regresado a trabajar. En Oaxaca empezaron a hacerlo hace algunos días y en fecha más reciente aparentemente lo están haciendo en Chiapas, y frente a señalamientos de que se le está dando al sindicato y a los maestros salarios no devengados o alguna entrega de dinero que no queda suficientemente clarificada, tendremos que nosotros hacer el requerimiento necesario. Porque son muchos detalles. Primero es la liberación de estos maestros, es el regresarles estas cuentas bancarias, les regresan recursos para seguirse moviendo, y no hay una claridad, no hay transparencia en torno a cómo se dio esta situación. Y le preguntaría también, ¿legalmente se tendrían las posibilidades de retener esas cuentas bancarias, esos recursos? Salarios no devengados no pueden ser pagados. Y si hay entregas del gobierno federal a las secciones magisteriales, se tiene que hacer sobre aspectos que están debidamente documentados. Entonces, hoy hay una duda, paréntesis sospecha, paréntesis señalamiento de posibles conductas inapropiadas que pasan por la Secretaría de Gobernación, y directamente el señalamiento al entonces subsecretario Luis Enrique Miranda, que hoy está en Cedesol. Ahora, estos son los recursos propiamente del salario que se les tiene que pagar, y si no lo devengaste, pues no se te paga, pero el regreso de estas dos cuentas bancarias, ¿legalmente se les puede retener? Tenemos que ver cuál es el fundamento legal y cuál es el flujo financiero que tenían esas cuentas. Hay que recordar que es un sindicato que tiene 61 secciones, 56 de educación básica, y de estas, algunas de las secciones de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, en especial, son las que han tenido algunas conductas de ausencia en el cumplimiento por parte de algunos de los maestros. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, en verificaciones recientes, frente a un calendario escolar que era de 200 días calendario, en los últimos 10 años
algunos docentes han faltado 209 días a clase, es decir, se volaron por completo un ciclo escolar, y en algunos años han faltado entre 30 y 70 días al año. No hay lugar del mundo en donde se permita este tipo de conductas. La ley establece de manera muy clara que alguien que falta más de 3 días consecutivos de manera injustificada se le puede ya rescindir la relación laboral. Y aquí estas circunstancias, por lo menos de forma reciente en Oaxaca y Chiapas, parece ser que no se han venido cumpliendo. Pues vamos a estar pendientes de que les entreguen esa información. Senador, le agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias TVC. Sí, aquí estamos frente a una presunción, tenemos que hacer la verificación. Así es. En caso de su comprobación sería muy, muy grave. Muy, muy grave, por supuesto. Senador, le agradezco. Gracias, buenas noches. Buenas noches.